Lo que descubrirás en esta historia te hará replantear todo lo que crees sobre la familia y la traición. Quédate hasta el final porque cada detalle importa y lo que parece un simple gesto de cariño puede esconder la mentira más peligrosa. No olvides suscribirte y acompáñanos hasta el desenlace. El día que entré en esa sala del Tribunal de Madrid, mi hija Claudia puso los ojos en blanco a su marido como si yo fuera una simple anciana molesta. Pero cuando el juez me vio, el mundo se detuvo. Doña Isabel, murmuró con los ojos muy abiertos, es usted de verdad. Todo el tribunal quedó en un silencio absoluto, mientras mi hija y su arrogante esposo intercambiaban miradas de pánico. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Isabel Romero, tengo 70 años y hasta hace 6 meses era solo una abuela común en Chamberí. Todas las mañanas me despertaba a las 5:30, preparaba mi café en una taza antigua que mi difunto esposo Gabriel me había dado en nuestro 30 aniversario y regaba mis orquídeas en la terraza mientras veía el sol salir sobre los tejados madrileños. Era una vida simple y predecible, pero llena de pequeñas alegrías que me mantenían conectada a los recuerdos del pasado. Por casi 50 años fui la madre que sacrificó todo por mi única hija Claudia. Trabajé como limpiadora durante el día, costurera por la noche, y los fines de semana vendía empanadas caseras en el mercado de San Miguel. Todo para que Claudia pudiera estudiar en buenas escuelas y tener la vida que yo nunca tuve. Cuando ella se casó con Julián Álvarez, un hombre con ojos fríos y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, me tragué mi incomodidad y los recibía para el almuerzo del domingo con mis mejores platillos y una sonrisa que escondía mis preocupaciones. Después de la muerte de mi esposo, esperaba que Claudia y yo nos acercáramos. Cuán equivocada estaba. En lugar de encontrar consuelo una en la otra, ella empezó a verme como una carga. Sus visitas se volvieron mecánicas, sus llamadas más raras. La forma en que ella miraba la casa donde la crié en la calle Galileo, la casa donde dio sus primeros pasos y donde celebramos todos sus logros, cambió completamente. Ya no era un hogar de recuerdos, sino un activo a ser adquirido. La mayor decepción de mi vida sucedió un martes lluvioso de octubre. Yo había preparado bacalao con papas, la receta que a Claudia le encantaba en la infancia. Puse el mantel bordado que hice cuando entró a la universidad y hasta compré un arreglo de flores frescas en la floristería de Argüelles para la ocasión. Cuando ellos llegaron, Julián entró sin tocar como si ya fuera el dueño de la casa. Se tiró en el sillón que había pertenecido a mi Gabriel y encendió el televisor sin siquiera saludarme. Claudia traía una carpeta de documentos y esa mirada distante que había desarrollado en los últimos años. Una mirada que pertenecía a una extraña, no a la niña que un día me tomaba la mano con tanta confianza. «Mamá, necesitamos hablar», dijo con una voz fría que me estremeció hasta los huesos. Se sentó en el borde del sofá como si no quisiera quedarse ahí por mucho tiempo. Julián y yo decidimos que esta casa es demasiado grande para usted. Ya no puede mantenerla sola. Sentí que mi corazón se apretaba mientras ella continuaba. Encontramos un gran residencial para personas de su edad en las afueras de Madrid. Tendrá compañía, actividades, asistencia médica. Pero Claudia, esta es nuestra casa, respondí mi voz fallando. Aquí está todo lo que construimos, todos nuestros recuerdos. Julián interrumpió sin quitar los ojos del televisor. Los recuerdos están en la cabeza, doña Isabel, no en las paredes. A usted le gustará el residencial. Es moderno, tiene jardín. Lo que él no dijo, pero sus ojos calculadores revelaban,
era que ellos querían mi casa. La casa que Gabriel y yo construimos con tanto sacrificio a lo largo de décadas, la casa donde guardábamos no solo recuerdos, sino también una parte de nuestras almas. Claudia puso la carpeta sobre la mesa. Ya nos encargamos de toda la documentación, solo tiene que firmar. Su voz era mecánica, como si estuviera hablando sobre un contrato cualquiera, no sobre arrancar a su propia madre del único lugar que me quedaba en el mundo. Cuando me rehusé a firmar, el clima cambió rápidamente. Julián apagó el televisor y me encaró con una frialdad que nunca había demostrado tan abiertamente. Doña Isabel dijo, acomodándose la corbata cara que usaba: «Usted necesita ser razonable. No puede seguir viviendo sola. La semana pasada olvidó la estufa encendida. Es peligroso». Aquello era una mentira descarada. Yo nunca había olvidado la estufa encendida en toda mi vida, pero me di cuenta en ese momento de que ellos estaban dispuestos a inventar cualquier cosa para conseguir lo que querían. En los días que siguieron, intensificaron la presión. Traían agentes inmobiliarios sin avisarme, personas extrañas que medían mis cuartos y hablaban sobre potencial de remodelación como si yo no estuviera presente. Claudia empezó a empacar mis cosas sin permiso, decidiendo por su cuenta lo que yo necesitaba llevar y lo que podría ser desechado o vendido. «Este vestido es tan viejo, mamá», decía sosteniendo el vestido azul que usé en el funeral de mi esposo. «No lo va a necesitar en el residencial». Cada objeto que ella desechaba era como si me arrancaran un pedazo de mi historia. Fotografías antiguas, cartas de amor que Gabriel me había escrito, los libros que leíamos juntos en las noches de invierno. Todo eso para Claudia y Julián era solo estorbo, ocupando espacio en la casa que ellos ya consideraban suya. La gota que derramó el vaso fue cuando Claudia encontró mi joyero. Era una pequeña caja de madera tallada que Gabriel me había dado en nuestro primer aniversario de bodas. Dentro, además de algunas piezas de valor sentimental, estaba el collar de perlas que había pertenecido a mi madre. «Voy a guardarle esto», dijo poniendo la caja en su bolso. «Estas cosas pueden desaparecer en el residencial». En ese momento vi en los ojos de mi hija algo que nunca había notado antes: codicia, pura y simple codicia disfrazada de preocupación filial. Y por primera vez en mi vida sentí una rabia que no sabía que era capaz de sentir. Esa noche sola en mi cuarto, mientras escuchaba a Claudia y Julián conversando en voz baja en la sala sobre cómo resolver el problema en el que yo me había convertido, lloré como no lloraba desde la muerte de mi esposo. Pero no eran solo lágrimas de tristeza, eran lágrimas de indignación, de revuelta contra la injusticia de ser tratada como un objeto desechable después de una vida entera de dedicación. Fue entonces que tomé una decisión. No me iría sin luchar. Lo que descubrirás en esta historia puede hacerte temblar. Quédate hasta el final, porque lo que parece un simple gesto familiar puede esconder un secreto capaz de cambiarlo todo. Suscríbete y acompáñanos. El día que entré en la sala del Tribunal de Madrid, mi hija Claudia apenas levantó la mirada. Puso los ojos en blanco y se inclinó hacia su marido Julián, como si mi presencia fuera una molestia. Pero cuando el juez me vio, todo cambió. «Doña Isabel», murmuró con incredulidad, «¿es usted de verdad?». El silencio se apoderó del lugar. Mi hija y su esposo intercambiaron miradas de puro pánico. Yo, en cambio, sentí cómo me temblaban las manos. El mundo se había detenido y con él mi respiración. «Me llamo Isabel Romero, tengo 70 años y hasta hace 6 meses era solo una viuda que vivía de recuerdos. Me despertaba al amanecer
Preparaba mi café en la taza que mi difunto Gabriel me regaló en nuestro aniversario número 30 y regaba mis orquídeas en la terraza de nuestra casa en Chamberí. Era una vida sencilla tejida de rutinas pequeñas, pero para mí significaba todo. Durante medio siglo fui la madre que lo dio todo por su única hija. Trabajé como limpiadora, como costurera y hasta vendí empanadas en el mercado de San Miguel para pagarle la mejor educación a Claudia. Siempre pensé que ella lo entendería algún día. Qué equivocada estaba. Cuando se casó con Julián Álvarez, un hombre de sonrisa fría y ojos calculadores, tragué mis dudas y los recibí cada domingo con mis mejores guisos. Pero tras la muerte de Gabriel, lo que esperaba que fuera cercanía se transformó en distancia. Claudia me veía como un estorbo y Julián como un obstáculo para quedarse con lo único que yo poseía, mi casa. El golpe más duro vino aquel martes lluvioso de octubre. Preparé bacalao con papas, puse flores frescas y el mantel bordado que había cosido cuando Claudia entró en la universidad. Pero cuando llegaron, Julián se sentó en el sillón de Gabriel sin saludar y encendió la televisión. Claudia, con un portafolio en las manos, me miró como si yo fuera una extraña. «Mamá, necesitamos hablar», dijo con voz gélida. Quise responder, pero mi voz titubeaba. Ellos ya habían decidido, querían sacarme de la casa. Me ofrecían un residencial para mayores en las afueras de Madrid. «Tendrá compañía, actividades médicos», insistió mi hija. Pero yo sabía la verdad, no era preocupación, era codicia. Cuando me negué a firmar, Julián me acusó de haber olvidado la estufa encendida. Mentira, jamás en mis 70 años me pasó algo así. Entonces comprendí, estaban dispuestos a inventar lo que fuera con tal de declararme incapaz. En los días siguientes la presión se volvió insoportable. Trajeron agentes inmobiliarios a mi casa como si ya no fuera mía. Claudia empacaba mis cosas sin pedirme permiso, tiraba vestidos que tenían mi historia y hasta quiso llevarse el joyero de mi madre. Cada objeto arrancado era como perder un pedazo de mi alma. Aquella noche, sola en mi habitación, escuché a Claudia y a Julián susurrando planes para deshacerse de mí. Lloré como no lloraba desde que enterré a Gabriel, lágrimas de indignación, no de debilidad. Y en ese dolor encontré una fuerza inesperada, no me iría sin luchar. Fue entonces cuando descubrí algo nuevo, algo que hasta ahora había permanecido oculto entre los libros de Gabriel en su despacho cerrado. Hallé un diario de tapas negras. No era solo un cuaderno de cuentas, era un registro secreto de los temores que él había tenido sobre Julián. Allí estaban anotadas observaciones, fechas y hasta nombres de abogados y contactos de confianza. Mi Gabriel había previsto que este día podía llegar. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Me temblaban las manos mientras pasaba las páginas. En cada línea, Gabriel parecía hablarme desde el más allá, advirtiéndome y al mismo tiempo entregándome un plan. Ya no era solo mi recuerdo, era mi guía. En ese instante la emoción me sobrepasó, choque hasta el temblor. El piso bajo mis pies parecía ceder. No solo me enfrentaba a la traición de mi hija y de mi yerno, ahora sabía que mi marido lo había sospechado siempre. ¿Había estado yo ciega? ¿Cómo no vi antes la ambición en los ojos de Julián? Aquella noche juré que no me dejaría vencer. Guardé el diario bajo mi almohada, lo acaricié como si fuera la mano de Gabriel, y me prometí algo: si ellos pensaban que podían quitarme todo, se iban a encontrar con una Isabel diferente. Hoy, mirando hacia atrás, sé que ese momento marcó el inicio de la batalla que cambiaría no solo mi vida, sino también la de muchos otros ancianos en mi país. Pero en aquel instante, con el diario de Gabriel entre mis manos temblorosas, lo único que sentí fue una mezcla devastadora de miedo y esperanza.
Pregunta para ti que me escuchas ahora. ¿Crees que una madre debe perdonar a una hija que intenta quitarle lo que más ama? ¿Pulsa 0 para sí o 1 para no? Cuando terminé de leer el diario secreto de Gabriel, algo en mí se quebró y al mismo tiempo se encendió como una llama. Ya no era la mujer frágil que lloraba en silencio. Era una viuda que había cargado demasiado dolor y que ahora sentía una furia desbordada imposible de contener. Las palabras de mi esposo en aquellas páginas eran claras. Julián no es de fiar, Isabel. Tiene la ambición en los ojos. Ten cuidado porque intentará usar incluso a Claudia para quedarse con lo que no es suyo. Cada línea era un puñal, pero también un despertar. Al día siguiente, Claudia llegó temprano a mi casa, fingiendo preocupación. Mamá, tienes que entender, Julián solo quiere lo mejor para ti. Yo la miré fijamente con esa rabia que me hervía por dentro. Ya no era la misma Isabel que temblaba en la cocina. Ahora mis manos apretaban el diario de Gabriel como un arma silenciosa. Y lo mejor para mí es sacarme de mi casa. Claudia, pregunté con una voz que sorprendió incluso a mí misma. Ella bajó la vista nerviosa. No estaba acostumbrada a mi tono firme. Julián, en cambio, no se intimidó. Doña Isabel, no sea testaruda. Es peligroso que viva sola. Ya lo hablamos con el doctor Morales y él confirma que usted empieza a mostrar síntomas de demencia. Mis ojos se abrieron de par en par. Ese era el nuevo golpe bajo. No solo inventaban mentiras sobre la estufa encendida, ahora utilizaban a un médico para fabricar informes falsos. Recordé lo que había leído en el diario Gabriel. Ya sospechaba que Julián intentaría corromper profesionales para declararme incapaz legalmente. Y ahí lo tenía frente a mí, cumpliendo exactamente ese guión. Sentí que la sangre me hervía. La rabia no me hizo gritar, al contrario me dio una claridad feroz. ¿Sabes qué, Julián?, dije con calma. Si crees que puedes comprar diagnósticos, estás más enfermo que yo. Él intentó reírse, pero su sonrisa se quebró. Claudia se revolvía incómoda en el sofá, incapaz de sostenerme la mirada. Ese día decidí dar un paso más. Llamé a la abogada que había aparecido en el diario, la doctora Teresa Villalba. Con voz serena le expliqué todo, desde el acoso en mi propia casa hasta los informes médicos manipulados. Ella me escuchó en silencio y solo dijo una frase. Señora Isabel, su esposo tenía razón. Yo ya estoy preparada para esto. En ese instante supe que no estaba sola, y la furia que me dominaba se convirtió en combustible. Durante esa semana seguí documentando cada acción de Claudia y Julián. Grabé conversaciones, fotografié cajas con mis pertenencias que ellos empezaban a sacar a escondidas, incluso capturé la visita sospechosa del supuesto doctor Morales. Todo sería evidencia. Mientras tanto, en mis noches de insomnio, entraba a internet buscando casos parecidos y encontré foros donde ancianos contaban cómo sus propios hijos habían intentado quitarles casas, cuentas, hasta la dignidad. En uno de esos espacios, alguien comparaba esas vivencias con las historias de Reddit más estremecedoras de traición familiar. Sentí un escalofrío. Mi historia no era única, había miles como yo. Leer esas historias de Reddit me dio aún más rabia porque comprobé que el patrón siempre era el mismo: hijos manipulados por parejas ambiciosas, madres tratadas como estorbo, padres declarados incapaces para apropiarse de todo. Mi caso era parte de un monstruo mayor, pero también descubrí algo importante: muchas víctimas que habían denunciado lograron recuperar su vida. Esa mezcla de rabia y esperanza me mantenía despierta. Si ellas pudieron, yo también, me repetía cada madrugada acariciando el diario de Gabriel. La furia se convirtió en mi motor.
Ya no lloraba en silencio, ahora planeaba con precisión. Sabía que vendría un momento decisivo y que tenía que estar lista. Un domingo por la tarde, mientras Julián hablaba sobre remodelar mi casa cuando yo me fuera al residencial, lo interrumpí. ¿Y qué harán con el despacho de Gabriel?, pregunté con la voz helada. Claudia intentó suavizar la situación. Podría ser un cuarto de invitados. No respondí cortante. Ese despacho es intocable. Ambos me miraron sorprendidos. Por primera vez en años veían en mí una fuerza que no esperaban. Esa noche, en secreto, guardé el diario y las grabaciones en una bolsa pequeña que llevaría siempre conmigo. Estaba lista para enfrentar la tormenta. Y tú que me escuchas ahora, quizá te preguntas, ¿cómo una mujer de 70 años encontró el valor para enfrentarse a su propia hija? La respuesta es simple: cuando la injusticia se vuelve insoportable, la furia se convierte en el único lenguaje posible. Aquella furia me cambió para siempre. Ya no era la viuda resignada. Era Isabel Romero, la mujer que iba a luchar contra su yerno, contra su propia hija, y contra un sistema dispuesto a invisibilizar a los ancianos. Y te confieso algo más: cada paso que daba, cada documento que recogía, sentía que Gabriel caminaba conmigo. Su diario no solo era un testimonio, era una estrategia. Él lo había planeado todo para darme fuerzas en este momento. Ese es el legado del amor verdadero: preparar a quien amas para la batalla que vendrá aunque tú ya no estés. Pregunta sencilla para ti. ¿Alguna vez has sentido que la rabia fue tu única arma para sobrevivir? Pulsa 0 para sí o 1 para no. Y si esta historia te toca el corazón, no olvides dejar tu like, porque juntos mantenemos viva la voz de quienes no deben ser silenciados. La semana siguiente fue como vivir con un nudo en la garganta, un enfrentamiento asfixiante que parecía apretar cada rincón de mi vida. Después de descubrir que Julián había manipulado informes médicos para declararme incapaz, pensé que ya había visto lo peor. Pero el destino tenía otra emboscada preparada. Una tarde, mientras ordenaba los papeles que guardaba en mi bolso secreto, encontré entre las carpetas de la casa un contrato arrugado. Era una copia de escritura con mi nombre firmado en la última página. Lo miré 1, 2, 3 veces. Aquella firma era mía, pero no era mía. Julián había falsificado mi rúbrica con una precisión inquietante. El aire se me quedó atrapado en los pulmones. Sentí que las paredes se cerraban sobre mí. Era la prueba de que él ya estaba un paso adelante, intentando dejarme sin nada. Ese hallazgo cambió la atmósfera. Ya no era solo la codicia disfrazada de preocupación, era un plan calculado, cruel, casi perfecto. Cuando confronté a Claudia y a Julián, mi hija intentó esquivar el tema. «Mamá, no exageres. Quizá olvidaste haber firmado». No interrumpí, golpeando la mesa con el documento en la mano. Nunca en mi vida olvidé mi firma, y menos en un papel que entrega mi casa. El silencio que siguió fue sofocante. Julián se inclinó hacia mí con esa sonrisa venenosa. «No tiene pruebas, doña Isabel, solo una copia. Los jueces creen en documentos, no en memorias de ancianas». Sentí que el aire se volvía más pesado, como si cada palabra suya fuera una mano invisible apretando mi garganta. Ese era el verdadero enfrentamiento asfixiante: ver cómo la persona que debía respetarme me trataba como un obstáculo que podía ser borrado con un simple trazo falso. Esa noche llamé a la doctora Teresa Villalba y le envié el documento. Su voz al otro lado del teléfono fue firme. «Este no es un simple intento de presión, señora Isabel. Es falsificación. Es un delito grave. Y si lo jugamos bien, puede convertirse en el arma definitiva contra Julián». A partir de ese momento, cada conversación en la casa se volvió un duelo silencioso.
Yo fingía debilidad, pero en secreto documentaba cada palabra. Ellos seguían trayendo agentes inmobiliarios, seguían hablando de remodelaciones futuras, como si mi presencia fuera una simple molestia temporal. Al mismo tiempo, en mis noches de insomnio, me encontraba leyendo en Internet relatos similares. En foros y crónicas encontré algo que me estremeció. Docenas de personas que habían pasado por lo mismo contaban sus vivencias con un aire de justicia poética. Muchos las llamaban historias de venganza porque no solo trataban de defenderse, sino de revertir el daño y exponer a quienes los habían traicionado. Me identifiqué con cada línea de esas historias de venganza. No eran cuentos inventados, eran vidas reales como la mía, donde los hijos, los yernos o las parejas terminaban mostrando lo peor de sí mismos cuando el dinero estaba en juego. Leerlas me dio fuerza. Si otros pudieron enfrentar esa asfixia, yo también lo haría. La tensión llegó a su punto máximo una tarde lluviosa. Julián llegó con un notario falso, un amigo suyo que traía papeles para regularizar la situación de la casa. Solo falta esta firma, doña Isabel. Después podrá estar tranquila en el residencial. Lo miré a los ojos, respirando profundo para no dejarme dominar por el miedo. Sabía que Teresa ya estaba lista, que todo lo que yo firmara sería anulado y que cada paso de él estaba siendo vigilado. Pero aún así, el peso de esa confrontación me ahogaba. No firmo, nada, respondí despacio. Y más le vale no volver a traer papeles falsos a mi mesa. El notario falso tragó saliva nervioso. Claudia me miraba con mezcla de rabia y vergüenza, y Julián por primera vez perdió la sonrisa. Esa noche, mientras escuchaba la lluvia golpear las ventanas, sentí que el aire por fin volvía a mis pulmones. Había sobrevivido al enfrentamiento más asfixiante de mi vida, y aunque la batalla no había terminado dentro de mí, se encendió una certeza. Julián había subestimado a la mujer que crió a Claudia. Yo no iba a rendirme. Y tú que me escuchas, quizá te preguntas, ¿qué harías si descubres que alguien falsificó tu firma para robarte lo que construiste en toda una vida? El hallazgo de la firma falsificada me dejó marcada, pero nada me preparó para lo que vino después. Si en la parte anterior sentí el aire escaparse de mis pulmones en un enfrentamiento asfixiante, ahora lo que me aguardaba era un dolor desgarrador, un corte profundo que partía en dos mi vida y mi confianza. Todo comenzó una mañana tranquila. El sol entraba por la ventana iluminando el joyero de madera que había pertenecido a mi madre. Lo abrí con cuidado, buscando el collar de perlas que siempre consideré un amuleto de familia. Pero el joyero estaba vacío. No solo faltaba el collar, también los aretes de zafiro que Gabriel me había regalado en nuestro 40 aniversario. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Revolví los cajones, los armarios, las cajas que aún quedaban sin abrir. Nada. Mis tesoros más íntimos habían desaparecido. Me senté en el borde de la cama con las manos temblorosas. Aquellas joyas no tenían solo valor material, eran recuerdos, fragmentos de mi historia. El collar de mi madre, los aretes de Gabriel. Cada pieza era un testimonio de amor y sacrificio, y ahora no estaban. El corazón me dolía como si lo apretaran con un puño invisible. El dolor desgarrador no era por el objeto en sí, sino por lo que significaba. Alguien que debía protegerme había cruzado una línea imposible de reparar. Claudia entró en la casa poco después con una sonrisa nerviosa. Yo la miré fijo y pregunté sin rodeos, ¿dónde están mis joyas? Su rostro cambió de inmediato. Primero desconcierto, luego incomodidad y finalmente esa mezcla de vergüenza y miedo. Mamá, no te alteres, las vendí. Era lo más lógico. No las usas desde hace años.
Mis oídos no podían creer lo que escuchaban. «¿Las vendiste?», repetí con un hilo de voz. Ella bajó la mirada. Julián dijo que era mejor así, que el dinero se aprovecharía para cubrir gastos. No quería preocuparte. Cada palabra suya era como un cuchillo entrando más hondo. Recordé a mi madre entregándome aquel collar el día de mi boda, diciéndome que pasaba a mis manos porque representaba la continuidad de nuestra familia. Recordé a Gabriel escondiendo durante meses los ahorros para comprar los aretes de zafiro solo para verme sonreír. «No eran tuyas, Claudia», dije con lágrimas rodando por mi rostro. «Eran mi historia, mi vida, mi sangre». Ella intentó acercarse. «Mamá, entiéndeme. Yo pensé que era lo mejor». La aparté con un gesto brusco. En ese instante comprendí que la verdadera traición no venía de Julián, sino de mi propia hija. Mi Claudia, la niña que había criado con tanto esfuerzo, la que había alimentado vestido educado con 3 trabajos, ahora era capaz de borrar mi pasado por unas monedas. Me encerré en el despacho de Gabriel para contener las lágrimas. Toqué los libros, el escritorio, la foto de nuestra boda. Todo permanecía intacto, menos lo que más me dolía, la confianza en mi hija. Ese lazo se había roto. No sé si alguna vez podrá recomponerse. Llamé a la doctora Teresa Villalba y le conté lo sucedido. Ella escuchó en silencio y luego respondió con calma. «Señora Isabel, esto es muy importante. La venta de esas joyas sin su autorización se suma al patrón de abuso patrimonial. No solo fortalecerá nuestro caso, sino que deja claro hasta dónde están dispuestos a llegar». Asentí con un nudo en la garganta. «Doctora, no sabe cuánto me duele. No es el dinero, es que mi hija me lo hizo». Su respuesta me golpeó con la verdad desnuda. A veces lo más duro no es enfrentar a los enemigos, sino aceptar que los traidores están dentro de la familia. Aquella noche apenas pude dormir. Las lágrimas empapaban la almohada. Me sentía como una casa con las paredes agrietadas aún de pie, pero con la estructura rota por dentro. Cada vez que cerraba los ojos veía la sonrisa nerviosa de Claudia confesando lo que había hecho, y el dolor volvía punzante e insoportable. Pero entre ese dolor desgarrador también nació una certeza: yo no podía seguir esperando compasión de quienes me habían traicionado. Solo podía esperar justicia. El recuerdo de Gabriel me sostuvo. Sus palabras en el diario resonaban en mi mente. «Amanda solo tendrá derecho a algo si te cuida con amor». Yo debía honrar esa cláusula no como venganza, sino como verdad. Claudia ya había demostrado lo contrario. Y tú que me escuchas ahora, dime, ¿qué es más doloroso, perder un objeto de valor o descubrir que tu propio hijo es capaz de traicionarte por dinero? Después de la traición con las joyas de mi madre, algo dentro de mí se quebró definitivamente. El dolor desgarrador aún palpitaba en cada rincón de mi pecho, pero esa herida fue también la chispa que encendió otra fuerza: la necesidad de justicia. Y cuando esa necesidad se combina con la verdad, lo que nace es una liberación explosiva que ya nadie puede detener. En los días siguientes, la doctora Teresa Villalba trabajó sin descanso. Me pedía copias de documentos, grabaciones, fotografías, todo lo que yo había recolectado en silencio. Cada prueba era una piedra más en la muralla que estábamos construyendo para enfrentar a Claudia y a Julián. Doña Isabel me dijo con tono firme una tarde en su oficina: «La venta de las joyas, sin su consentimiento, es la pieza clave que nos faltaba. Es la confirmación del abuso patrimonial. Ahora tenemos la base legal para actuar con fuerza». Yo asentí aún con lágrimas en los ojos, pero con una chispa de esperanza. «Doctora, no quiero venganza, quiero justicia». Ella sonrió con serenidad.
Es lo que tendrá. La oportunidad llegó más rápido de lo que imaginábamos. Una mañana de sábado, mientras Claudia y Julián empacaban todavía más de mis pertenencias, sonó el timbre de la casa. Julián abrió la puerta con su arrogancia habitual, esperando quizá a un agente inmobiliario. Pero en lugar de eso, apareció Teresa acompañada por un oficial de justicia y un asistente social. «Buenos días», dijo con voz clara. «Venimos a cumplir una orden judicial». El rostro de Julián se descompuso de inmediato. Intentó sonreír, pero su gesto fue más una mueca de incomodidad. Claudia apareció detrás de él pálida como la pared. El oficial de justicia levantó un documento sellado. Por orden del tribunal se suspende cualquier intento de transferencia de esta propiedad y se abre una investigación formal por presunto abuso y estafa contra la señora Isabel Romero. El silencio que cayó sobre la sala fue atronador. Sentí que el aire se liberaba por primera vez en meses. Mis pulmones se llenaron de oxígeno como si hubiese estado ahogándome bajo el agua y finalmente hubiera salido a la superficie. Claudia me miraba con ojos vidriosos como una niña sorprendida haciendo algo prohibido. Julián, en cambio, no se resignaba. Esto es un error. Todo lo hemos hecho por el bien de la señora. Ella necesita cuidado. No está en condiciones de vivir sola. Teresa lo interrumpió con frialdad. Tenemos grabaciones que prueban lo contrario, conversaciones donde usted mismo admite haber inventado incidentes para convencer a su esposa. Tenemos extractos bancarios que demuestran transferencias irregulares y ahora tenemos la denuncia por la venta de joyas familiares sin autorización. El oficial de justicia empezó a fotografiar la sala, las cajas con mis pertenencias, los papeles que Julián había preparado. Cada clic de la cámara era como una descarga de libertad. Yo de pie en medio de la sala sentí un calor recorrerme el cuerpo. No era rabia, no era dolor, era algo nuevo, la justicia manifestándose frente a mis ojos. La liberación llegó como un grito que había estado guardando demasiado tiempo. «¡Basta!», exclamé con una fuerza que sorprendió incluso a mí misma. «Esta es mi casa. Aquí viví con Gabriel. Aquí crié a mi hija. Aquí están mis recuerdos. Y no permitiré que nadie, ni siquiera mi propia sangre, me arrebate lo que soy». Claudia rompió en llanto. «Mamá, yo no quería que llegara tan lejos». Pero ya no había espacio para excusas. Cada lágrima suya era demasiado tarde. Julián, por su parte, intentó recuperar el control. «Doña Isabel, aún podemos arreglarlo en familia. No necesitamos jueces ni abogados». Teresa lo miró con ironía. «Eso dice todo estafador cuando sabe que lo descubrieron». El oficial de justicia le pidió sus documentos de identidad. Julián se puso rojo balbuceando, pero tuvo que entregarlos. El asistente social se acercó a mí con una voz suave. «Señora Isabel, ¿se siente usted segura permaneciendo aquí?». Lo miré con determinación, más que nunca. Esa respuesta fue como soltar un peso enorme de mis hombros. Durante meses había vivido acorralada, reducida a una anciana indefensa. Y en un instante esa imagen se rompió en pedazos. Yo era la dueña de mi destino. El resto de la tarde fue un desfile de liberación. El oficial confiscó documentos falsos, el asistente social tomó nota de todo lo que faltaba en la casa y Teresa con cada palabra desenmascaraba la red de manipulación de Julián. Yo los observaba desde el sillón de Gabriel, apretando entre mis manos el sobre donde aún guardaba su diario. Pensé en él, en cómo había previsto todo, en cómo su amor me había dado la fuerza para resistir. Sentí que estaba ahí a mi lado, sonriendo con esa calma que siempre tuvo. Cuando finalmente Teresa se levantó y me entregó una copia de la orden judicial, sus palabras me confirmaron lo que yo ya sabía en mi corazón. «Señora Isabel, usted ya no está en riesgo.
ahora ellos son los que deberán responder. La sensación fue indescriptible, como quitarme un peso de toneladas de los hombros, una liberación explosiva, una justicia que no solo me defendía a mí, sino que también abría la puerta para que otras personas mayores en mi situación se atrevieran a denunciar. Esa noche, después de que Teresa y los oficiales se marcharon, me quedé sola en mi sala rodeada de mis cosas, de mis recuerdos. El silencio no era opresivo como antes, ahora era un silencio limpio, libre. Miré al cielo desde la ventana y murmuré: lo logramos, Gabriel. Hoy empieza otra vida. Y tú, que escuchas mi historia, dime, ¿alguna vez has sentido esa descarga de alivio, esa libertad cuando por fin se hace justicia? Después de aquel día en que Teresa llegó con la orden judicial y la justicia finalmente puso a Julián contra la pared, mi vida empezó a cambiar. Era como si las paredes de mi casa, que antes parecían aprisionarme, ahora me abrazaran con un aire distinto, el aire de la libertad recuperada. La liberación explosiva que viví en la parte 5 me dejó exhausta, pero también con una certeza no podía quedarme solo con la victoria personal. Tenía que transformar esa experiencia en algo que diera sentido a todo el dolor vivido, porque si bien recuperé mi casa y mi dignidad, ¿cuántas personas mayores estarían aún atrapadas en historias como la mía, sin un Gabriel que las hubiera protegido en silencio? Con Teresa a mi lado comenzamos a diseñar algo nuevo. Señora Isabel me dijo una tarde mientras tomábamos café en mi sala: su caso puede sentar un precedente, pero también puede ser el inicio de algo más grande. Yo la miré en silencio con el corazón palpitando. Más grande, sí. Una fundación para ayudar a otros ancianos a defenderse de abusos familiares y patrimoniales. Ese día nació la semilla de lo que más tarde sería la Fundación Gabriel Romero en honor a mi esposo. No quería que su memoria quedara reducida a un diario oculto. Quería que se convirtiera en un faro para quienes, como yo, alguna vez se sintieron indefensos. Fue un camino difícil. Al principio me pregunté si tenía la fuerza suficiente. Tenía 71 años, arrugas marcadas por el tiempo y un corazón que aún dolía por la traición de mi hija. Pero cada testimonio que escuchaba de otros ancianos me confirmaba que no estaba sola, que había muchos más enfrentando la misma sombra. Y entonces sucedió algo inesperado. Claudia volvió a mi puerta, ya sin Julián, con el rostro marcado por el cansancio y los ojos hinchados de tanto llorar. Traía en sus manos una caja con fotografías y cartas que había querido ocultarme. Mamá, dijo con la voz temblorosa, quiero devolverte todo lo que nunca debí tocar. Mi corazón se partió en 1000 pedazos otra vez. No era fácil mirarla sin recordar el dolor de la traición, pero vi en sus ojos algo diferente, no la codicia que la había consumido, sino la vulnerabilidad de una hija que pedía perdón. No la abracé de inmediato, no podía. El perdón verdadero no nace de un impulso, sino de un proceso. Pero tampoco la rechacé. Le dije con voz firme: si quieres estar cerca de mí, tendrás que ganártelo con hechos, no con palabras. Y así fue como Claudia empezó a colaborar en la fundación. Al principio muchos la miraban con desconfianza, sabiendo lo que había hecho. Pero poco a poco, con su trabajo y dedicación, comenzó a reconstruir algo que parecía perdido: nuestra relación. El renacimiento esperanzador no se dio en un solo día. Fue como un amanecer lento, en el que la oscuridad se resiste a desaparecer, pero la luz insiste en abrirse paso. Hubo lágrimas, silencios incómodos y conversaciones dolorosas. Pero también hubo pequeños gestos, una taza de té compartida, una sonrisa sincera, una palabra de aliento en medio del cansancio. Hoy, al mirar hacia atrás, comprendo que la vida siempre nos da dos caminos frente a la traición: quedarnos en el rencor
o transformar el dolor en propósito. Yo elegí lo segundo, y ese es el mensaje que quiero dejarte a ti que me escuchas. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. No importa tu edad, no importa cuán profunda sea la herida, siempre hay espacio para la dignidad, para el respeto y a veces incluso para la reconciliación. Mi casa ya no es un campo de batalla. Ahora es también un espacio de esperanza donde ancianos acuden buscando apoyo, asesoría y sobre todo alguien que les crea. La Fundación Gabriel Romero creció más de lo que imaginé, y cada vez que un anciano recupera su hogar, sus bienes o simplemente su voz, siento que Gabriel sonríe desde donde esté. Sé que no todos los finales son felices, pero sí pueden ser dignos, y en esta etapa de mi vida eso es lo que más valoro. Gracias por acompañarme hasta aquí, por escuchar mi historia y dejarme compartir contigo no solo mi dolor, sino también mi renacimiento. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte, dejar un comentario con tu opinión y sobre todo mirar los próximos videos donde seguiremos explorando relatos que nos recuerdan que nunca estamos solos.